27. Anarquismo social versus anarquismo estético. Existe hoy un anarquismo social que vuelve a las luchas con el objetivo de la transformación social, y un anarquismo esteticista que renuncia a la propuesta de transformación social y a la implicación en las luchas sociales de nuestro tiempo. Abogamos por que el anarquismo recupere su carácter ideológico original, o como lo hemos definido anteriormente, un sistema de conceptos que tiene una conexión directa con la acción de la práctica política. Para nosotros, el anarquismo social es un tipo de anarquismo que, como ideología, busca ser una herramienta de los movimientos sociales y de la organización popular con el objetivo de derrocar al capitalismo y al Estado y de construir el socialismo libertario, autogestionado y federal. 28. Clases explotadas. Aceptando esta clasificación y siendo conscientes de sus limitaciones, definimos la categoría de clases explotadas como las zonas marginadas o periféricas que están dominadas por el centro. De ahí la necesidad de que todas las luchas de las clases explotadas tengan una perspectiva revolucionaria para que no busquen simplemente convertir partes de las zonas periféricas en nuevos centros. 29. Autoritarismo versus libertarismo. Las personas autoritarias, aunque se llaman anarquistas, piensan en el centro como un medio y orientan su política hacia él. Para ellos el centro, considerando como tal el Estado, el partido, el ejército, la posición social de control, puede ser un instrumento para la emancipación de la sociedad. Las personas libertarias no piensan en el centro como un medio y luchan permanentemente contra él, construyendo su modelo revolucionario y su estrategia de lucha en dirección a todas las periferias. El anarquismo tiene que estar en contacto permanente con las periferias para buscar su proyecto de transformación social. Los anarquistas estimulan los movimientos sociales en la periferia desde la base y buscan construir una organización popular para combatir solidariamente el orden existente y crear una nueva sociedad basada en la igualdad y la libertad, y en la que las clases ya no tendrían sentido. Es decir, en su actividad en la lucha de clases, el anarquismo considera como elementos de las clases explotadas a las comunidades tradicionales, a los campesinos, a las desempleadas, subempleadas, a los sin techo y a otras categorías frecuentemente pasadas por alto por las personas autoritarias. 30. El vector social del anarquismo. La aparición de lo que llamamos el vector social del anarquismo comenzó a principios de la década de 1890, impulsado por un crecimiento de la inserción social del anarquismo en los sindicatos, que culminó en la segunda década del siglo XX. Llamamos vector social del anarquismo a aquellos movimientos populares que tienen una influencia anarquista significativa, principalmente en lo que respecta a sus aspectos prácticos, independientemente de los sectores en los que se realicen. Estas movilizaciones, frutos de la lucha de clases, no son inherentemente anarquistas, ya que se organizan en torno a cuestiones de reivindicaciones específicas. Las movilizaciones construidas en el vector social del anarquismo se realizan en el seno de los movimientos sociales, considerados por nosotros como espacios preferidos de trabajo social y acumulación, y no como una masa a ser dirigida. 31. Gimnasia revolucionaria. Los medios de lucha creados por la movilización en torno a cuestiones coyunturales sirven como una especie de gimnasia revolucionaria, ejercicios que preparan al proletariado para la revolución social. El anarquismo supo presentarse como una herramienta ideológica de lucha. 32. El movimiento de huelga. Toda esta coyuntura de movilización se dio con amplia influencia de los anarquistas, quienes trataron de hacer su propaganda en los sindicatos.
no circunscribiéndolos dentro de la ideología anarquista. Los sindicatos eran para los trabajadores, y no para los trabajadores anarquistas, sino utilizándolos para la propagación de sus ideas. Incluso hubo un gran movimiento cultural que trabajó junto a las movilizaciones sindicales y fue muy importante. Escuelas racionalistas inspiradas en los principios de Francisco Ferrer y Guardia, centros sociales, teatro obrero y otras iniciativas que fueron fundamentales para forjar una cultura de clase, objeto de unión en tiempos de lucha. Hubo también en esta coyuntura ascendente de lucha la formación de dos organizaciones políticas e ideológicamente anarquistas que buscaron trabajar con el movimiento sindical. La primera de ellas fue la Alianza Anarquista de Río de Janeiro, fundada en 1918 por la necesidad de una organización anarquista para trabajar dentro de los sindicatos, y que fue importante para la insurrección de 1918. Sin embargo, con la represión que se produjo, la alianza se disolvió, volviendo a organizarse en el primer Partido Comunista, fundado en 1919. Alianza y Partido Comunista agrupaban a miembros de un sector del anarquismo que se denomina organizacionalista y que se entendía como necesaria la distinción entre niveles de acción: el nivel político, ideológicamente anarquista, y el nivel social, de movilizaciones sindicales. Estos militantes entendían como necesaria la existencia de organizaciones anarquistas específicas para actuar en conjunto con los sindicatos. Es importante destacar que en esta época los anarquistas ya tenían una preocupación por su organización específica. 33. Desmovilización. El contexto del anarquismo estuvo marcado fundamentalmente por la confusión entre distintos niveles de actividad. Malatesta defendía la necesidad de dos niveles de actividad, uno políticamente anarquista y otro social, dentro del sindicato, que sería el medio de inserción. Por un lado, una parte de los anarquistas defendía la necesidad de una organización específicamente anarquista, que debía buscar la inserción social en los sindicatos. Por otro, los anarquistas que habían entendido la militancia dentro de los sindicatos como su única tarea. El sindicalismo, que era el vector social, el medio de acción que debía conducir a un fin, expresado por la revolución social y la constitución del socialismo libertario, acabó convirtiéndose en el fin mismo para muchos militantes. El vector social del anarquismo estuvo en curva ascendente hasta principios de los años 1920, cuando comenzó a gestarse la crisis del anarquismo paralela a la del propio sindicalismo, culminando en la década de 1930 con su desmovilización y con la pérdida de este vector social. 34. Crisis a nivel social y político. El contexto de la crisis del sindicalismo se extendió al anarquismo mismo. Así, una crisis a nivel social nos condenó también en el nivel político, ya que no había una diferencia real entre ambos en ese momento. Sin organizaciones anarquistas, cuando el nivel social o un sector de él entra en crisis, los anarquistas no son capaces de encontrar otro espacio de inserción social. 35. Ideal Pérez. La FARC reivindica la continuidad de la militancia de Ideal Pérez y del trabajo que se originó a partir de su historia de lucha. En 2002 iniciamos un grupo de estudio con el objetivo de verificar la posibilidad de construcción de una organización anarquista en Río de Janeiro, cuyo resultado fue la fundación de la FARC el 30 de agosto de 2003. Para nosotros existe un vínculo directo entre la militancia de Ideal Pérez, la construcción de la CEL, su funcionamiento, el cambio de nombre a CELIP y la posterior fundación de la FARC. Ideal Pérez nació en 1925 y comenzó su militancia en ese contexto de crisis, cuando el vector social del anarquismo ya se había perdido. En la década de 1970, después de estar encarcelado,
Ideal organizó en su casa un grupo de estudios que tenía como objetivo atraer a jóvenes interesados en el anarquismo y, entre otras cosas, ponerles en contacto con exmilitantes y establecer vínculos con otros anarquistas en Brasil. Este grupo de estudios constituiría el núcleo del Círculo de Estudios Libertarios, CEL. Con la muerte de Ideal Pérez en agosto de 1995, el CEL decidió homenajearlo modificando su nombre a Círculo de Estudios Libertarios Ideal Pérez, CELIP. 36. Anarquismo especifista. Para nosotros, el camino hacia la recuperación del vector social pasa necesariamente por un anarquismo específicamente organizado, que diferencie los niveles de actividad y esté presente en la lucha de clases. Toda nuestra reflexión actual apunta a pensar en un modelo estratégico de organización que posibilite una recuperación del vector social. En cuanto ello apunta a nuestro objetivo de superación del capitalismo, del Estado y por la instauración del socialismo libertario. Lo que buscamos en ese contexto es solo una etapa de la lucha. A la diferencia de principios del siglo XX, cuando el terreno preferente de la lucha de clases eran los sindicatos, ahora consideramos que el sindicalismo puede ser una vía de inserción, pero que hay otras mucho más importantes. En sentido amplio, la existencia hoy de clases particularmente explotadas permite el trabajo social y la inserción de anarquistas. Les parades, campesines, gente sin tierra, sin techo, etc. Para nosotros, estar bien organizados a nivel político, ideológico, nos permitirá encontrar el mejor camino para recuperar este vector social del anarquismo, sea donde sea.